El sobreendeudamiento que afecta a miles de uruguayos preocupa a varios partidos políticos que han presentado distintos proyectos de ley para atacar ese problema. En medio de esa discusión, el Banco República lanzó la semana pasada el plan Préstamo Fácil, una estrategia que flexibiliza las condiciones de acceso al crédito. A través de esta herramienta es posible gestionar préstamos personales a plazos más largos y con tasas de interés sensiblemente más bajas que las que ofrecen otras instituciones financieras del mercado, que son cuestionadas justamente por el monto de las tasas que cobran. Además, se flexibilizan algunas condiciones, por ejemplo, las de antecedentes de historia laboral. ¿Cómo funciona este esquema? ¿Qué impacto puede tener en el mercado de créditos? ¿Contribuye a atenuar el sobreendeudamiento? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el contador Max Zapolinsky, vicepresidente del directorio del Banco República. Contador Zapolinsky, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. Este producto nuevo del Banco República surge después que el directorio compareció en comisión en el Poder Legislativo, esa comisión donde se vienen analizando proyectos relativos al sobreendeudamiento. ¿Es así? ¿Ese es el orden? Bueno, es un poco en forma paralela se generó esto. Desde el banco veníamos hace tiempo preocupados por una situación que justamente en el Parlamento también se hizo notar, que es la situación en general de la plaza, de la población en cuanto a un sobreendeudamiento importante que afecta a las posibilidades de la ciudadanía en general para utilizar sus recursos y su falta de recursos. En ese sentido, efectivamente, en algún momento en el Parlamento nos convocaron para saber nuestra opinión. En realidad nos consultaron, ¿no? Para saber nuestra opinión, la del banco, por supuesto, sobre algún proyecto que estaba instalado allí a la búsqueda de reparar esta situación de sobreendeudamiento. Sí, un proyecto del Frente Amplio que depende del Banco República. Está previsto que tenga al Banco República como protagonista. Ahora después, en todo caso, lo vemos. Allí ustedes se pronunciaron en contra de esa iniciativa. Sí, efectivamente el proyecto así como estaba planteado implicaba una serie de elementos que afectaban seriamente toda la normativa banco centralista, la situación del banco y demás, y que no podíamos hacernos cargo en ese sentido. Pero de todas maneras lo que nos estaba preocupando ya desde antes y de alguna manera se acentúa la situación es la situación en general de la población. ¿Usted planteó este tema en el directorio? ¿Cómo surgió? ¿Cuándo entonces? Bueno, en realidad este fue un tema que fue preocupación del directorio en pleno, ¿no? Y por lo tanto lo que hicimos fue pedirle a nuestros servicios que trabajen efectivamente a la búsqueda de una inserción mayor en el mercado. Vale recordar que... Le preguntaba de dónde había surgido la iniciativa, porque vi hace 3 meses una entrevista en el diario El País donde usted decía que estaban analizando cómo salir de la pecera exclusiva de clientes que tiene el Banco República en materia de créditos. Decía, tenemos que abarcar otros estratos de la sociedad que necesitan servicios que nosotros estamos dispuestos a brindar en la medida en que armemos instrumentos para tales efectos. A ver, ¿cuál era el razonamiento? El sentido es el siguiente. El banco, por supuesto, tiene una cartera de clientes de préstamos sumamente grande. En realidad consideramos que teníamos una especie de público cautivo. Teníamos básicamente aquellos jubilados, que al descontársele de su jubilación era prácticamente una tradición la obtención de préstamos y su renovación, y de funcionarios públicos, en el sentido de que como existe la habilitación a cada uno de los organismos de la retención sobre el sueldo del funcionario, le era relativamente muy fácil obtener directamente del banco. Eso implica un mercado sumamente grande, pero entendemos una precisión, ¿ese es el público de los préstamos sociales del Banco República o es más amplio? Es más amplio, pero el núcleo siempre es ese, ¿no? Digamos que prácticamente no hay jubilado o funcionario público que no tenga de alguna manera crédito, más allá que por supuesto el público es mayor, pero nos parece que el mercado hay una oferta muy grande de soluciones financieras que
no se condicen exactamente con los criterios que tiene el banco en cuanto a tasas razonables y a plazos razonables y a facilidad de acceder a ellos, y que teníamos que ir un poco a la búsqueda de ese otro mercado, que es básicamente una de las razones por las cuales se está generado ese sobreendeudamiento que nos preocupa a todos. Hemos visto, advertimos tasas sumamente altas, que a veces no son difundidas claramente, porque en aras del marketing, digamos, se plantea publicidad que aquellas personas que no incursionan realmente en la veracidad de los mismos no advierten que están pagando tasas que en algunos casos he visto han superado el 200% de interés anual. El banco en ese sentido ha salido con esta campaña que tiene un doble elemento. Uno, facilitar más aún el acceso al crédito a la población, en primer término. O sea, y otra, promocionarlo. Digamos, competir. Competir, una de las claramente. líneas implica competir en el mercado. Competir en el mercado. Digo, que si bien, reitero, ya teníamos una cartera sumamente grande, pero creemos que hay un público más amplio al cual tenemos que llegar. Y la otra parte es que incidir en el mercado, incidir, por ejemplo, en cuanto a condiciones de acceso al crédito, Bueno, en tasa de interés, etcétera. Eso sin duda. El banco, de alguna manera, por el volumen que tiene, puede operar en cierta forma también de regulador de mercado en la medida que la población advierta claramente lo que ofrece el banco y lo que le ofrece por otro lado. O sea, ustedes buscan marcar una tendencia, marcar por supuesto, niveles. pensamos que uno de los roles del banco es justamente acceder a la gente con los instrumentos más adecuados. Yo les recuerdo que el banco que está cumpliendo este año 126 años, creado en 1896 en la presidencia de Arte Borda, tenía por cometido justamente poderle brindar préstamos a la gente que tenía un mercado en aquel entonces sumamente estrecho y sin posibilidades de acceder a los créditos. Vayamos entonces, después volvemos al problema del sobreendeudamiento, vayamos a lo que ustedes acaban de lanzar. Préstamo fácil, ¿cuáles son sus ventajas, cuáles son sus principales características? Bueno, en primer término, los elementos principales de esto es que le pusimos el eslogan de que es fácil pedir y fácil pagar, fácil acceso a pedirlo y condiciones más accesibles para poderlo pagar. Hemos simplificado la operativa de las solicitudes, haciéndolo mucho más accesible, y por supuesto estamos estableciendo sin lugar a dudas la tasa más baja de mercado. Eso ha generado mejoras en los planteos que ya teníamos, que ya eran de por sí convenientes los préstamos que ofrecíamos, pero los hemos mejorado más aún. Hemos en principio ampliado la posibilidad de cuánto debería ser la incidencia de la cuota sobre el crédito. Antes, a ver, y por qué antes era porque estaba en el entorno, uno no podía pagar una cuota que superara el 25% de sus ingresos aproximadamente, un poco en ese entorno. Hoy en día lo hemos subido hasta el 30%. En el caso de pesos, después hay otros valores para acá, si es en unidades indexadas o en dólares. A su vez hemos aumentado los plazos de los préstamos. En el caso de los préstamos ahora que se obtienen directamente en la sucursal, hasta ahora, por ejemplo, si era una primera operación, estábamos dando plazos de 36 meses, estamos ampliando. Si el préstamo es obtenido por una persona que cobra sus haberes por el banco, lo estamos ampliando a 48 meses, 4 años de plazo, y en caso de que no sea así, son menores plazos, son 24 meses, cuando en otros casos podía ser 12 meses o de ese entorno. Por otro lado, el tema de las tasas. Las tasas para aquellas personas que obtengan el préstamo y que cobren sus haberes por el banco y que la empresa tiene convenio, que hay muchas empresas, las públicas sin duda, pero otras empresas también que tienen convenio de retención con el banco, la tasa es de apenas del 28% anual, que sin lugar a dudas debe ser por lejos para el público amplio, porque a veces hay algunas excepciones cuando uno es un cliente muy calificado, ¿no? Pero para el público en general esa tasa es sin lugar a dudas importante.
Y de todas formas, aquellos que no tienen retención con el banco, que no va a haber, son tasas que operan en el entorno del 30 y poco por ciento. Lo cual Y a ver, pensamos que es esas muy tasas conveniente. que usted acaba de mencionar, 28, 30 y poco por ciento, ¿son las que venía cobrando hasta ahora el banco o a su vez han bajado? No, Para esta línea han bajado. Han ido bajando también. Las tasas son muy variables, depende de las condiciones, de cómo se obtienen, de los plazos, de la categorización de la persona y demás. Pero estaban algo más alto. De todas maneras, como le decía, el banco ya de por sí tenía las tasas más bajas, las hemos ido ajustando hacia la baja aún más. No son diferencias impresionantes sobre lo que ya tenía, pero el otro elemento que tenemos es el tema de la transparencia y la difusión. Nosotros estamos saliendo con una campaña activa donde estamos diciendo claramente las tasas que está pagando la gente, cosa que muchas veces en la publicidad a veces pasa inadvertida o a veces pasa, como se dice, la letra chica del contrato, ¿no? Pasa en avisos televisivos sumamente rápido, sin posibilidad de poder advertir las tasas que... Ustedes con la comunicación van directo a la tasa, punto. Van a la directo tasa, los plazos, las facilidades que tienen para acceder. Sí. A ver, pero pasando en sí. limpio el tema de la tasa, a ver si esto, usted ya lo señalaba, pero ordenando, para un préstamo, veía, a 12 meses, de alguien que cobra su sueldo por Banco República y trabaja en una empresa con convenio, la tasa es 28%, dice usted. Si la empresa no tiene convenio, pero cobra su sueldo en el BRO, la tasa es 35%, y si no es cliente del BRO, 36%. Esos son los números. Son los números, exacto. Entonces, ¿qué más? Después, en cuanto a plazo... En cuanto a plazo, le decía, para aquellos que tienen cobran sus saberes por el banco, puede llegar hasta 48 meses. Después, el trámite, ¿cómo es el trámite para obtener los créditos? El otro elemento en el trámite, hemos flexibilizado mucho los requerimientos de la antigüedad que una persona tiene que mostrar de trabajo. Hoy en día, con este nuevo planteo que estamos haciendo, estamos exigiendo 6 meses de demostrar de actividad laboral, cuando antes depende del caso, pero a veces se pedían 12 o 24 meses de antigüedad laboral. De esta manera creemos también que es un fuerte incentivo para gente que está hace poco ha conseguido trabajo y podamos no se le exijan esa carga encima de una antigüedad mayor en el tiempo. Y también lo otro que hemos establecido es que antes, si alguien tenía una mancha de alguna manera en el clearing, ya estaba inhibido de obtener préstamo. Hoy en día, con una observación, de todas maneras estaríamos en condiciones de otorgar estos préstamos. Ese es un cambio. Ahora, ustedes aceptan una observación en el clearing. Una observación en el clearing, cosa que antes no era así. Y después también hay, por ejemplo, hasta 50.000 UI, que son aproximadamente unos $7.000. El préstamo se obtiene a sola firma, no se requiere más requisitos, y entre 50.000 y 120.000 dólares, que sean 120.000 UI, perdón, que serían unos $15.000, se pide simplemente un estado de responsabilidad que no tiene que tener certificación notarial. Después, bueno, para préstamos superiores a 120.000 UI, que son arriba de $15.000, allí sí ya se solicitan ciertas garantías. Esas son todas reformas, son todas atenuaciones, digamos, porque lo que ustedes perciben es que hay un público al que pensar en la posibilidad de gestionar un crédito con el Banco República le resulta algo arduo, le resulta algo complicado. Sí. Tenemos la impresión también que muchas veces hay un mito instalado contra las dificultades y a la pesadez del Banco de República. Somos conscientes que, por supuesto, no vamos a decir que todo fluye maravillosamente, pero pensamos que tenemos que ofrecerle claramente la propuesta
al público de que el banco es fácilmente accesible para obtener este tipo de créditos, porque evitar esa necesidad de mucha gente que piensa que el Banco República es inaccesible y caen por alguna publicidad bien encarada donde le demuestran las facilidades de con su cédula únicamente obtener un préstamo, obtienen préstamo, pero después muchas veces no advierten la efectiva tasa que están abonando por un crédito. Sí, acá hay dos temas de por medio, ¿no? Uno, como señala usted, la promoción que se hace en algunas de estas financieras que se acentúa mucho por el lado de la agilidad, de la facilidad, de que el crédito sale muy rápido, ¿no? Pero por otro también me imagino que más allá de la burocracia que pueda caracterizar al BROW, por otro lado está el hecho de que es el Banco República, ¿no? Creo que en el imaginario, burocracia o no, pero el Banco República suena como un banco demasiado grande, demasiado importante, no sé, no está a mi alcance, puede pensar una parte de la población, ¿no? Es así, es decir, cuando uno analiza qué piensa la gente del Banco República, la tradición que indica, tiene la sensación de solidez, ¿verdad? Y de hecho el Banco República lo ha demostrado en el pasado. Bueno, este año estamos recordando los 20 años de la crisis del 2002, cómo el banco respondió al final a los empates de la realidad. Pero por otro lado está también instalado ese concepto de que sea pesado y demás. Bueno, queremos un poco también desmistificar esto y generar mayores facilidades y demostrarle a la gente que es más fácil acceder a esos créditos. Pero en definitiva, más allá de todos estos detalles que usted dio y volviendo al público, entonces, ¿para qué tipo de público es esta nueva línea, la del préstamo fácil? Que estamos hablando de personas que tienen que tener un trabajo formal, parecería que ese es un requisito. Y ese es un requisito porque algún ingreso tienen que demostrar para poder, por supuesto que nosotros tenemos un rol social que cumplir, pero tampoco podemos descuidar. La plata que prestamos es la plata de los propios uruguayos, no podemos tampoco, nos tenemos que ceñir también a algunos criterios establecidos por la normativa Banco Centralista que nos obliga a un mínimo requisito para que otorgar créditos. Quedan por fuera de este planteo personas que sin duda están en esa bolsa problemática del sobreendeudamiento. Pienso en desocupados, por ejemplo. Pienso eventualmente en trabajadores por cuenta propia, ¿no? ¿Qué dice usted? Es una problemática que nos preocupa. Por supuesto que desde el banco hay unas soluciones, incluso algunos de los proyectos de ley que se están tratando exceden las potestades propias del Banco República. Ya hay que encarar tal vez soluciones a otro nivel y con otros instrumentos, ¿no? Pero nos parece que nosotros aportando estos elementos estamos aportando por lo menos, no digo a la solución de la problemática, pero sí colaborando en paliar un tanto una situación que todos somos conscientes está compleja. Enseguida completamos la entrevista con el contador Max Sapolinski, vicepresidente en el directorio del Banco República, ex subsecretario de Economía entre 2002 y 2003. Vamos a observar un poco más en general este asunto en el que se inscribe esta iniciativa del BROW, la del préstamo fácil. Vamos a tener el punto de vista del contador Sapolinski sobre lo que está pasando, por ejemplo, con los proyectos de ley a consideración en el Parlamento. La semana pasada el Banco República lanzó el Plan Préstamo Fácil, una estrategia con la cual busca incidir en el problema del sobreendeudamiento que afecta a miles de uruguayos, un asunto que a su vez está en la agenda de varios partidos políticos. Con esta herramienta se va a poder acceder a préstamos a plazos más largos y con tasas de interés sensiblemente más bajas que las que ofrecen otras instituciones financieras que son cuestionadas justamente por el monto de las tasas que cobran. Además, se flexibilizan algunas condiciones, por ejemplo, las de antecedentes de historia laboral. ¿Cuál es el impacto en el mercado de créditos? ¿Cómo ayuda a atenuar el problema del sobreendeudamiento? De eso estamos conversando esta mañana con el contador Max Sapolinski, que pertenece al Partido Colorado y es vicepresidente en el directorio del Banco República. Usted daba recién algunas de las características principales de estas líneas de crédito nuevas. A propósito de ellas, llegan algunas preguntas de los oyentes
Bueno, primero, ¿quiénes pueden solicitar el crédito? Usted ya lo señalaba, pero preguntan, ¿un desocupado, un trabajador en negro? ¿Eso ya lo aclaramos? No, en principio... En principio pedimos una presencia laboral, digamos, una actividad laboral que se ha reducido mucho, de solo 6 meses, pero digo, de alguna manera tenemos que la persona tiene que tener algún ingreso que pueda hacer cumplir con las obligaciones del crédito. Después está el mensaje de Marta que pregunta por los jubilados mayores de 70. Claro, hemos estado hablando permanentemente de trabajadores, de empleados que cobran por el banco, etcétera. ¿Qué pasa con los pasivos que ya tienen sus líneas de crédito de antes? Los pasivos, por supuesto, se van a ir incorporando a este régimen más beneficioso del que había. Digo, esto se va a generalizar para todo el crédito social, y los jubilados que casi es tradicional, que ahora en un par de meses va a comenzar la campaña de renovación de préstamos, que es una tradición del banco, van a ir entrando en las condiciones justamente que estamos planteando en estos créditos que estamos planteando. Hace unas semanas acá entrevistamos en Perspectiva a la abogada y ex jueza Dora Zafir, que se ha especializado en el tema de sobreendeudamiento, y ella señalaba que una parte del problema es responsabilidad de instituciones financieras que otorgan créditos a personas que ya no pueden ser objeto de crédito. Denunciaba que, concretamente, hay empresas que otorgan créditos sin chequear antecedentes en el clearing o incluso a sabiendas de que las personas tienen una calificación crediticia negativa. De ahí que las tasas de interés que cobran terminan siendo altísimas, porque de esa forma estas instituciones se cubren de un más que probable incumplimiento. Mi pregunta es, y volviendo a lo que ustedes acaban de anunciar, ese público que ya está sobreendeudado, con calificación crediticia negativa, ¿de qué manera entra en este plan? Creo que la doctora Zafir es muy razonable algunos planteos que efectúa. En primer término, nosotros, todas aquellas personas que se acojan a estas condiciones que han sido simplificadas, van a poder ingresar en el sistema. Entiendo también que la situación del mercado es justamente esa. Hay créditos en plaza que, en virtud del altísimo riesgo que tienen, generan esas tasas que son siderales, en cierta forma, ¿no? Usted mencionaba recién que una de las flexibilizaciones en estas líneas que larga el Banco República ahora es que se admite una anotación en el clearing. Pero bueno, hay gente que tiene un problema más grande que ese, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahí ya nos excederíamos de las posibilidades que tenemos. Justamente, hagamos la comparación. Nosotros estamos ofreciendo ahora tasas, en algunos casos menores del 30%, contra tasas de mercado que en algunos casos han llegado al entorno de 200%. ¿Por qué cobran 200%? Porque en realidad de poco les importa el riesgo. Con algunos les va a caer con tasas de esas, pero lo tienen altamente cubierto por tasas de ese volumen. ¿Qué cubre la tasa? La tasa cubre el riesgo, la inflación, los gastos administrativos y la ganancia de las empresas, que por supuesto todas tienen un objeto de lucro. Yo creo que con una inflación del volumen que hay en Uruguay sumándole todos los gastos administrativos, los riesgos y demás, aparentemente una tasa como le decía, que puede llegar al 200%, entiendo que es una barbaridad. Por eso hay gente que piensa que estas tasas que estamos ofreciendo son demasiado altas. Creo que algún mensaje había justamente en ese sentido. A ver, sí, yo se lo mencionaba durante la pausa, no lo mencioné al aire. Gonzalo dice, si la inflación es de 8 o 9% y el riesgo es ínfimo para el cobro, porque se está hablando de préstamos sobre sueldos, 30% de tasa resulta quizás demasiado alto. No hay que bajar costos, no hay que bajar más los costos, pregunta el oyente. El banco es muy prolijo en lo relativo a costos, incluso yo le diría
que el banco tiene hoy en día la mitad de los funcionarios que supo tener en algún momento, ¿no? Hoy en día están en el entorno de 3.500 funcionarios, cuando, según tengo entendido, antes que nosotros estuviéramos, se había llegado a 7.000 funcionarios. Pero el banco también tiene que cumplir, como le decía yo hace un rato, un montón de roles más allá del estrictamente comercial, en el cual el único objetivo es el resultado final del balance. Nosotros somos un banco de fomento, desarrollo y con un criterio también de mucha importancia social. En ese sentido, por ejemplo, podríamos abaratar costos cerrando sucursales, y sin embargo este directorio se ha planteado de que vamos a mantener la red de sucursales, alrededor de 130 sucursales en todo el país, que en algunos lados, sin lugar a duda, hay algunas sucursales que son deficitarias, pero nos parece que es parte del rol que tenemos que cumplir. Nuestra competencia, algunos bancos privados, tal vez tengan menos de 10 sucursales cada uno de ellos en todo el país. Mire la diferencia, ¿no? Todo eso se incide en algún lado. De todas maneras, estas tasas, comparado a lo que está en el mercado, son altamente convenientes. Sí. Que por ahí va un poco lo que yo comparto con la doctora Zafir, esas tasas siderales que se cobran en virtud de que se otorgaban créditos a cualquier sujeto que no era pasible de obtener un crédito. A ver, si entiendo bien, se ponen esas tasas porque se asume que una parte de los clientes no van a pagar, y por lo tanto cargan con el costo de los que sí pagan. Efectivamente, más allá de un ánimo de rentabilidad que supongo la actividad privada debe primar por encima de todo, ¿no? Que es lógico, pero que a veces excede un poco la posibilidad de la gente. ¿Hay que regular esos niveles de tasas? Se lo pregunto porque si vamos al Parlamento, uno de los proyectos que todavía está siendo discutido modifica la ley de usura vigente. Se busca modificar la forma de cálculo de las tasas de interés y los topes a esos intereses que, se ajustarían a la baja. ¿Qué visión tiene a propósito de una iniciativa como esa que hace tiempo que está dando vueltas en el Poder Legislativo? Sí, esto que le voy a decir corre a título personal, no tengo reparos en plantearlo, pero el banco no tiene una posición formada sobre esto, así que no quiero ejercer la representatividad del banco. Pero yo entiendo que habría que legislar sobre la tasa de usura. La tasa de usura está establecida por el índice medio de tasas del mercado. Quiere decir que los propios actores de alguna manera terminan incidiendo en cuánto es la usura o no. Mi idea, es un trabajo para economistas, pero es una idea que yo he venido defendiendo desde hace mucho tiempo, es que habría que establecer la tasa de usura en virtud de una canasta de parámetros objetivos. A ver, ¿qué es eso? Y podría ser... A ver, lo que te dice es que la tasa de usura se calcula, se determina a partir de lo que es hoy, cada día, cada mes, en cada momento, la tasa media del mercado. Y por lo tanto, en ese cálculo se está teniendo en cuenta las tasas más altas. Esas que usted mencionaba hace un rato, que resultan hasta chocantes por su monto. Usted dice habría que ir a otro esquema, que por ejemplo fuera... establecer la tasa de usura en base a parámetros objetivos. Por ejemplo, una canasta de parámetros, no lo tengo analizado, pero que podría ser la inflación y otros elementos que establezcan una tasa de usura que se variaría en virtud de cómo evolucionan esos parámetros. Pero un poco es como decía el oyente, ¿no? Con una inflación que oscila en 8 o 9%, tasas que superan 20 veces la inflación, parece un exceso para incorporar todos los elementos que hay, pero y sin embargo están dentro de los niveles admitidos como usura hoy en día. Entonces creo que por allí habría que avanzar. Es una tarea, por supuesto, para economistas que tendrían que elaborar un planteo de ese, pero me parece, mi sensación personal que yo hace tiempo defiendo es que habría que ir por ese lado. Tengo entendido que hay algunos planteos, hay un proyecto del diputado Peña del Partido de la Gente, creo que plantea modificar de alguna manera la tasa de usura. No sé si con estos criterios que yo estoy estableciendo, pero por lo menos que no incidan en la determinación de la tasa de usura algunos tasas que están en el mercado, por ejemplo, las tasas que
que tienen determinados actores que están vinculados a bancos, digo, bueno, no sé, habría que verlo en el proyecto. Yo voy un paso más adelante, ¿no? Me parece que habría que, como le reitero, establecer criterios más objetivos de determinación de la tasa de usura. Creo que eso podría ayudar a racionalizar un tanto más las tasas de mercado. Implicaría intervenir, implicaría por la vía normativa intervenir de manera no, de fuerte. De la misma manera como se interviene ahora. Ahora hay una ley que establece la tasa de usura, simplemente modificar los elementos que establecen la tasa. Esta es una postura suya, pero ¿qué viabilidad tiene? ¿Qué ambiente tiene? Yo decía, usted pertenece al Partido Colorado. ¿En su partido se está planteando caminos de este estilo? Digo, se están observando un poco los proyectos que están presentados. Yo iría un paso más allá, pero digo, tampoco me he dedicado a instalar el tema porque tampoco es mi competencia. Esto lo comento como observador atento y bueno, de alguna manera cercano a esta realidad. Siempre creo que es un ámbito difícil de modificar. Me da la impresión, por lo que he conversado con algunos de los impulsores de los proyectos que están en danza. Pero ahora que por lo menos está sentándose en la realidad nacional la preocupación por el tema del endeudamiento, capaz que se empiezan a generar conciencia de que hay que hacer algo con respecto a esto. Siguiendo con los proyectos que están a estudio del Parlamento, hay un proyecto presentado por el diputado Frente Amplista Felipe Carballo, concretamente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que dispone que el Banco República pague las deudas por préstamos de las personas que tienen un historial negativo en el viejo clearing, de modo que de ahora en adelante esas personas pasen a ser deudoras solamente de esta institución, del Banco República. ¿Este es el proyecto que usted entiende que no es sano para el banco? Sí, ese proyecto fue estudiado por los servicios del banco justamente porque desde el Parlamento se nos hizo una consulta sobre cómo veríamos ese proyecto. En realidad ese proyecto tiene una serie de elementos que podrían afectarle patrimonialmente al banco y violaría también normas bancos centralistas. Digo, nosotros no es porque, pasándolo en limpio, prácticamente plantea de que el banco se tendría que subrogar de todas las deudas que hay en la sociedad, lo cual eso puede determinar un deterioro de patrimonio sumamente importante. No sería viable, y tengo entendido que las otras autoridades competentes opinan de la misma manera. Entiendo lo loable de la intención, pero desde el punto de vista del banco no estaríamos en condiciones. Yo le reitero, el banco presta el dinero de los uruguayos. Tenemos que tener una responsabilidad sobre los niveles patrimoniales del banco, conservarlos, porque es un patrimonio de todos los uruguayos. Por otro lado, hay un proyecto de cabildo abierto para crear un proceso de reestructura de las deudas para personas, a partir de un acuerdo entre las partes. Tiene un cierto paralelismo con lo que es un concurso en el caso de empresas. ¿Usted ha visto ese texto? Conozco los lineamientos generales, no lo he analizado en profundidad. Podría ser un camino por el cual avanzar. Eso de hecho no le estaría compitiendo directamente al banco, ¿no? Es una situación a manejar a nivel estructural y judicial, bueno, no sé si judicial, porque no sé si tendría que afectar la órbita judicial, pero ya es un convenio entre personas en realidad, ¿no? En realidad no es algo que le compete directamente al banco, porque el banco tiene las morosidades habituales, no es una problemática del mismo tenor, ¿no? Y para terminar, salía en la entrevista que hicimos con la doctora Zafir, no lo dice ella sola, lo señalan varios expertos, parte del problema de sobreendeudamiento tiene que ver con falta de información o falta de cultura sobre los riesgos que están implícitos a la hora de contraer créditos. También se habla de que existe a veces publicidad engañosa en esta materia que incide en que se tomen préstamos que después no se van a poder pagar o que van a comprometer seriamente a una persona, a una familia. ¿En esta materia el Banco República puede incidir? Bueno, de hecho está incidiendo en cuanto a la publicidad.
Y si ustedes ven en estos días que hemos lanzado la publicidad con respecto a estos créditos que estamos anunciando, hacemos un fuerte hincapié exactamente sobre cuál es la tasa, cuál sería una cuota tipo y demás. Yo comparto. Lo están haciendo, de hecho, al informar esos números, al informar esos datos de los créditos que ofrecen, quizás están haciendo que una parte del público haga clic, ¿no? Diga, se ayuda a generar, ¿no?, la conciencia. El Banco República ofrece esta tasa, ofrece este plazo, ¿cuánto me están pidiendo en el otro lado? Bueno, es una manera, sí. Ahora, yo iba a algo más allá todavía, ¿no? No sé cómo llamarlo, campañas de interés social, campañas educativas, etcétera, ¿no? Yo creo que sería tal vez positivo. Creo también que, así como hablamos de legislar sobre la tasa, capaz que había que profundizar la legislación sobre la promoción de los créditos y exigir determinados elementos en la promoción de los créditos para que la gente tome mayor conciencia. ¿Usted es partidario de que se regule esa materia? Sí, yo creo que sí, porque en realidad todo lo que aporte a la transparencia me parece que es positivo. De nuevo estamos hablando de una opinión propia, suya. Por supuesto, sí, no es un tema que se ha elaborado, porque tampoco es potestad del banco determinar este tipo de cosas. Digo, por supuesto que es un planteo a título personal, pero todo lo que ayuda a la transparencia creo que es bueno. Eso en cuanto a la posibilidad de regular, en cuanto a legislar, pero en cuanto a la posibilidad de que el BROW vaya por ese camino por su cuenta. Bueno, en realidad el BROW está yendo por ese camino en cuanto a la promoción. Lo estamos así, si lo haremos mejor o peor, pero tenemos la seria intención de justamente eso, transparentar nuestros créditos para generar la conciencia en la población y que puedan comparar tranquilamente. Sí, creo que cuando se habla de ir por este camino, cuando lo reclaman quienes hablan de esto, piensan en otro tipo de acciones, ¿no? Eventualmente publicitarias, pero también de no sé, actividades pedagógicas, en fin, talleres, clases, recorridas. Sí, yo entiendo. La enseñanza, ¿no? Lo que en las escuelas o liceos se trate o se aborde en torno a estos asuntos, ¿no? Yo lo vería positivo. Tengo entendido que el Banco Central incluso tiene algunos planes, capaz que hay que desarrollarlos mucho más y promocionarlos mucho más. En todo caso, usted dice que es tarea más del Banco Central que del Banco República. Y entiendo que sí, porque es realmente el regulador del mercado, ¿no? Más allá que el banco también ha cumplido algunas tareas de ese tipo, por ejemplo, el banco tiene una fundación, la Fundación Banco República, que también ha dictado en algún momento tipo de estos cursos. Capaz que tenemos que empezar a profundizar para, ya que el clima está sentado un poco en la sociedad de que hay una problemática, ayudar un poco más en la difusión de estos temas. Contador Max Zapolinsky, vicepresidente en el directorio del Banco República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Fue un gusto y a las órdenes como siempre.